Bien, bueno, vamos a platicar ahora con don Santiago Krill Miranda, presidente entrante de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Usted bien sabe, representante por el PAN, exsecretario de Gobernación, senador y ahora pues diputado federal. Bueno, don Santiago, muchas gracias y muy buen día, ¿eh? Muy buenos días, Oscar Mario. Muchas gracias por la invitación y una felicitación porque hoy es el Día Internacional de los Periodistas. O sea que es tu día, es el día de todos los periodistas y muchas felicidades. Que siga la información fluyendo, objetiva, veraz, de manera oportuna, como siempre lo haces en tu programa. Gracias, don Santiago. Oiga, pues aparte de platicar siempre ahora con usted como presidente de la Cámara de Diputados Federal, me quiero referir más bien como panista y exsecretario de Gobernación. Durante esta responsabilidad, pues sabemos, hizo usted una buena mediación con las fuerzas políticas de entonces, yo no sé si llamarles de oposición, ya no sé, pero bueno, le pregunto en relación a la alianza y a esta pausa, don Santiago Krill. En cualquier matrimonio existen diferencias. ¿Están llegando al límite? ¿Están haciendo los preparativos para un divorcio o no necesariamente? Mira, la pausa es para abrirnos un espacio de que cada partido integrante de la alianza pueda reflexionar con serenidad sobre lo que ha acontecido y sobre el futuro. Va a haber encuentros entre los dirigentes nacionales, se están preparando esos encuentros y vamos a ver qué resultan de ello. Es obvio que la presentación de la iniciativa que prorroga el plazo para que las Fuerzas Armadas sigan en funciones de seguridad pública, sigan asumiendo tareas complementarias de la Guardia Nacional, pues ha causado un malestar dentro de la alianza. ¿Por qué? Porque pues esto tiende, digamos, a prorrogar lo que se le ha denominado la militarización del país. Y lo que han expresado los partidos PAN y PRD, pues en primer lugar es que ese artículo quinto transitorio que se desea prorrogar es un artículo que no está en pleno cumplimiento y por lo tanto pues hay una falla a la Constitución, una violación a la Constitución que no se puede obviar. Por otra parte, el periodo de 5 años que se había dado originalmente a las Fuerzas Armadas para que pudieran coadyuvar, no tomar el control, coadyuvar, pues era un plazo suficiente para que la Guardia Nacional pudiera, digamos, armarse, fortalecerse, consolidarse y poder ya estar, digamos, en aptitud de hacerle frente a sus tareas. Todo esto, pues, a la par con la disminución de recursos para policías municipales y policías estatales, pues hacen digamos, de esta situación una situación que amerita una profunda reflexión de lo que se va a hacer. Va a haber diálogo. Perdón, licenciado, deme 3 minutos porque viene la guillotina. Estoy platicando con don Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Bueno, regreso a platicar con don Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en relación a este impasse que propone o decide 2 de los 3 aliados de esta coalición Va por México, me refiero al PAN y al PRD, con su tercer socio o coaligado, que es el Partido Revolucionario Institucional. Don Santiago, le preguntaba antes de la pausa que así como en cualquier matrimonio existen diferencias, no necesariamente están haciendo los preparativos para un divorcio. Adelante, decía usted. Sí, mira, te estaba platicando, Oscar Mario, de los argumentos de un lado.
es decir, de los argumentos del PRD y del PAN. Y por parte del PRI el argumento es que debe de prorrogarse porque se requiere que siga, digamos, la presencia en la Guardia Nacional y la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas, particularmente la Fuerza Armada Permanente, todavía hasta el año 2028. Y ahí es donde está la diferencia, ahí es donde están los puntos de vista distintos. Entonces, nos hemos dado esta semana, de aquí al próximo miércoles, para reflexionar, para dialogar. Sé que es muy poco tiempo, pero bueno, la política, mi estimado Oscar Mario, alguien la definía como el arte de lo posible, y yo tengo una definición, creo que es todavía más exacta. Es el arte de hacer lo imposible posible. Y entonces, voy a buscar, y por supuesto también lo van a hacer las dirigencias, ver cómo se puede salvar esta situación. ¿Por qué? Porque ciertamente pues la alianza es algo clave, porque es la unión de las fuerzas políticas de oposición más importantes, porque es un pacto que ya dio muy buenos resultados en el 21, dio razonablemente buenos resultados en este año 22, y yo estoy seguro que dará muy buenos resultados el próximo año 23. Entonces, lo que se trata, como tú sabes, es de generar un polo opositor ante el polo de alianza que ha construido el gobierno. Son dos visiones distintas, políticas. No hay que vernos como enemigos, sino como adversarios. Y bueno, pues esto es lo que justamente se traduce mi trabajo en la Cámara de Diputados. Como presidente de la Cámara, pues tengo que buscar la unidad dentro de esta pluralidad. No es algo sencillo, y dentro de la diversidad de opiniones y de posiciones que existen en la Cámara. Y bueno, representar esa unidad, y ya como en mi capacidad de panista, soy militante, no lo he dejado de ser y no lo voy a dejar de ser, pues sí tengo mis puntos de vista que son a título de panista, a título personal, como los acabo yo de expresar, pero también como mediador que pues también es parte de las funciones que yo he ejercido en la construcción de la alianza. Por eso te explico las dos posiciones que están ahorita en controversia y que yo estoy seguro que pues vamos a poder, digamos, avanzar. Es muy importante mantenernos porque, mira, aquí lo que debe de entenderse, en una democracia, Oscar Mario, siempre hay visiones y posiciones distintas, y en el país se ha venido conformando dos visiones diferentes para ver a México, para desplegar la política pública, las acciones y decisiones del gobierno. Hay dos visiones, sí. Eso es una realidad. Entonces yo creo que es muy sano para una democracia que esas dos visiones puedan agruparse, particularmente cuando hay elecciones, para que los electores puedan tomar una decisión muy clara. Creo que estos dos polos representan a México. Todos somos mexicanas y mexicanos, y dentro de esa polarización, digamos, dentro de estos dos polos, pues debemos de construir la unidad en sus puntos fundamentales. Pero, bueno, así están las cosas en la política, Oscar Mario, así están las cosas en el mundo. Si tú ves Estados Unidos, pues también hay dos polos muy claramente puestos, el polo de los demócratas y el polo de Trump. Ahí se ve con toda claridad, y a ti te puedes ir a Francia, el polo de quien acaba de triunfar en las elecciones de Francia y el polo de la derecha, digamos, de extrema de la señora Le Pen. Y te puedes ir recorriendo el mundo o Sudamérica. Entonces, esto que está sucediendo en México no es algo que no esté aconteciendo
en otros países del mundo. Igualmente, por ejemplo, en Chile se votó por un político de izquierda, claramente de izquierda. Sin embargo, la constitución que se había planteado, que era una constitución que iba, digamos, en esa orientación, se rechazó por una amplísima mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos polos diferentes. Entonces, la alianza representa un polo y es mejor una alianza unida, agregada, que desagregada, porque me parece que es fiel representante de un camino, como también lo es fiel representante de otro camino, la alianza que ha forjado el gobierno. Don Santiago, hablando de esto que usted decía, el llamado arte de la política, usted como politólogo, como político, exsecretario de Gobernación, ahora presidente de la mesa de la Cámara Baja, ¿cómo explica, por lo que usted decía y bien interesante, cómo explica al auditorio el nacimiento de esta coalición PRI-PAN-PRD hasta hace relativamente poco impensable por ser sus integrantes enemigos históricos, antagónicos y de repente, explícanos por qué, mejores amigos, best friends? A ver, los tres partidos, el PAN, el PRI y el PRD, son los partidos históricos que tiene el país, los de que se han constituido de tiempo atrás, y son los tres partidos que han construido buena parte de las instituciones, desde el Seguro Social, pasando por el Banco de México, por supuesto el INE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, el IFAI, el INAI, y por otra parte, pues las agencias independientes autónomas, desde el punto de vista constitucional, de los datos nacionales, el INEGI, y también el Coneval, y ya desde el punto de vista de la política pública, pues fueron los impulsores del Seguro Popular, de las estancias infantiles, de la inversión en infraestructura, particularmente en infraestructura de comunicaciones, de vivienda, y todo esto pues es una visión muy distinta a la que hoy tiene el gobierno, la coalición gobernante, y poco a poco la coalición gobernante ha venido cuestionando y a veces cancelando estas instituciones, tanto por ejemplo el INE, como por ejemplo el Seguro Popular, o las estancias infantiles, o las escuelas de tiempo completo. Entonces todo esto pues ha hecho que quienes forjaron esas instituciones y esas políticas públicas, a pesar de ser adversarios y competidores por toda la vida, se hayan unido fundamentalmente en defensa de lo que se ha creado, porque en el pasado hubo cosas buenas, hubo cosas muy malas, pero hubo cosas buenas y hay instituciones que ameritan y valen la pena defender. Entonces, todo esto pues generó un campo común entre estos tres partidos históricos. Se fueron, digamos, haciendo a la idea de que debían de agruparse, como también se había agrupado la coalición gobernante con otros dos partidos, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Entonces estamos, digamos, tres partidos unidos en coalición, uno que representa el polo del gobierno y el otro que representa el polo opositor, como sucede en cualquier democracia. Sí, porque hasta hace relativamente poco, don Santiago, ¿no? Pues decía el PAN, con el PRI ni muerto. El PRI decía, con el PAN totalmente descartada esa posibilidad. Y bueno, pues el PRD surge por una ruptura que se da allá a finales de los, ¿qué? 80, ¿no? Dentro del propio tricolor. Entonces, ¿usted cree que el electorado entienda, valore
aprecie y apoye esta coalición para todo lo que viene, don Santiago? Mira, yo... Perdón, deme su respuesta en 3 minutos más, porque tenemos que ir a una pausa. Estoy con el diputado y presidente de la Cámara Baja, Santiago Krill. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con don Santiago Krill. Sé que tiene una agenda muy complicada, don Santiago. Le aprecio muchísimo, le aprecio muchísimo su tiempo. Unos minutitos más sobre este tema que es relevante, muy relevante. Bueno, a ver, en relación a la iniciativa con proyecto de decreto que presenta la diputada Yolanda de la Torre, en donde propone cambios constitucionales en materia de la Guardia Nacional. Recordar que nace a través de reforma un decreto publicado el 26 de marzo del 2019, pues es joven, ¿no? La Guardia Nacional, y yo creo que por eso hay tanto que tiene que mejorarse, que consolidarse. Y bueno, tenemos entendido que en esta iniciativa con proyecto de decreto que presenta la diputada priista Yolanda de la Torre, no se aborda el tema de la transmisión operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Sedena, sino solo, don Santiago Krill, la necesidad de extender hasta el 2028 la presencia de los militares en las calles por la falta de resultados. Y yo, pues no sé si calificarla como, pues no, incapacidad quizá no, sino falta de una redefinición, reestructuración o reestructura y mejor coordinación de los integrantes de la Guardia Nacional, porque también para muchos expertos nunca ha existido en México una institución que prepare a civiles en tareas de seguridad, como sucede en todos estos países que usted mencionaba, España, Francia, etcétera, sino solo a los miembros del Ejército y la Marina Armada. Adelante, don Santiago. Sí, muchas gracias, Oscar Mario. Mira, el problema es, digamos, lo distinto que es una fuerza militar o castrense de lo que es una fuerza civil, lo distinto que es la seguridad nacional y la seguridad interior en su dimensión castrense de lo que es la seguridad pública. Son dos actividades que pueden confundirse, pero son totalmente distintas. Distintas en capacitación, distintas en armamento, en equipo, distintas en la disciplina, distintas en los códigos, en los protocolos de uso de la fuerza, distintas en todos los sentidos. Inclusive tienen órdenes jurídicos diferentes, que nada se parecen. El orden castrense y el orden civil son distintos, y es por eso que la Constitución establece con toda claridad que el servicio público de seguridad pública debe estar bajo un mando civil. Y esto ocurre con las policías nacionales en Chile, en España, y en todas partes del mundo, o en casi todas las partes del mundo. Por supuesto, hay países donde el orden castrense es el que domina, pero son países que generalmente no respetan los principios democráticos, porque aquí es, digamos, un debate más de fondo, que tiene que ver con los valores de la democracia, que tiene que ver con los valores de los derechos humanos, pero también que tiene que ver con la eficacia. No a mayor despliegue de las Fuerzas Armadas necesariamente se dan mejores resultados. Al contrario, hoy en día no hemos observado esos resultados a mayor despliegue, y esto lo hemos visto en varios gobiernos. Entonces no se trata, digamos, de una discusión meramente política, se trata de una discusión científica de resultados, se trata de una discusión no ideológica, sino de eficacia. ¿Qué es lo que queremos? Pues que baje la violencia,
que bajen los índices de homicidios violentos. Entonces hay dos posiciones. La posición de que el ejército o las Fuerzas Armadas deben de seguir prestando el servicio de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, y existe la otra posición, ¿no?, que se debe hacer a través ya de mandos civiles, como estaba originalmente diseñada la Guardia Nacional, y que eso, digamos, a la postre, junto con otras instituciones que faltan y aún no se han creado, y el fortalecimiento y el equipamiento y la capacitación de las policías estatales y municipales, puede a la postre dar mejores resultados de lo que ha sido hasta hoy esta combinación de Fuerzas Armadas y fundamentalmente Fuerzas Armadas y instrumentos que originalmente han estado pensados para que sean bajo el mando civil, que hoy no lo son. Ahí es donde está la discusión, es una discusión científica, técnica, es una discusión de resultados, de hechos. Ahí están los hechos, Oscar Mario, y no han tenido los mejores resultados. Entonces, este otro polo de pensamiento propone un camino diferente, un camino civil para enfrentar todo esto que está sucediendo, fortaleciendo a los sistemas de policía municipal, estatal y federal bajo mandos civiles. ¿Por qué? Porque la capacitación, el equipamiento, el armamento y sobre todo la disciplina y la doctrina son muy distintas a las que deben de prevalecer en el orden civil de aquellas del orden castrense, del orden militar. Perdón, Santiago, tenemos 2 minutitos y sé que ya entra usted a una reunión. Entonces, si la propuesta de la diputada Yolanda de la Torre efectivamente no considera ni está hablando sobre la transmisión operativa y administrativa de la Guardia a la Sedena, sino exclusivamente de esta redefinición, reestructura, mejor coordinación, porque el 80% de los elementos de la Guardia Nacional, tenemos entendido, pues emanan del Colegio Militar y de otras instituciones de la Marina Armada, y solo el 20% elementos de la Ex Policía Federal. ¿Se puede llegar a un buen equilibrio a la hora de votar esta iniciativa? Bueno, mira, lo que vamos a hacer, digamos, con esta suspensión temporal que han determinado el PAN y el PRD, pues buscar los acercamientos. Hemos sido aliados hasta ahora, la alianza ha dado muy buenos resultados. En el 21, pues prácticamente empatamos nuestra alianza con la coalición del gobierno, y bueno, pues vamos a hacer todo lo posible por sacarla adelante, pero obviamente pues hay posiciones distintas, inocultables. Pero tenemos un minutito, pero gran posibilidad o mucha posibilidad de que se apruebe con algunos matices, Santiago Krill. No, es que no puede haber matices porque la propuesta es muy clara. Es muy claro, bien. Pero como está posibilidad de que se apruebe, sería alguna posibilidad de que se apruebe.